Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, emitiendo un programa más, iniciando esta andadura y este navegar y este volar. Me gusta hacer analogías relacionadas con la naturaleza porque al fin y al cabo formamos parte de ella. Y este programa Evolucionando en Conexión pues pretende establecer vínculos naturales, vínculos de corazón, vínculos intelectuales también, pero que la conexión entre intelecto y emoción pues es obvia, ¿no? Todos nacemos con estas dos facultades y es difícil que exista una lógica fría sin que haya una emoción que se haga eco de ese pensamiento. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en una tertulia que, como hoy casi todos los jueves, realizamos y que durará unos 45 minutos. Hoy cuento con la presencia de una nueva invitada, que es Susana García Gutiérrez. Ella es coach de familia sistémica y coach de familias monoparentales en España. Es socia fundadora de AECOFAM, la Asociación Española de Coaching de Familia y Educativo, y es coach y pedagoga sistémica y facilita formación para la comunidad educativa, de padres, docentes y alumnos. Y lo primero que hago es saludarla. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Antonio, encantada de estar aquí. Gracias por tu presencia en nuestro programa y por lo que vas a aportar en esta tertulia de hoy, que no lo he dicho, pero vamos a dedicar a las elecciones que cada persona toma en la vida, en los diversos caminos por los que transcurre su vida y las distintas disquisiciones que tiene que hacer, las distintas pues esto mismo, elecciones que tiene que tomar, cómo las realiza. En fin, iremos ahondando en esta temática. Y también está uno de los invitados ya habitual, Luis Martín. Luis, estás demasiado cerca del micrófono, si me permites que te lo diga. Luis Martín es presidente de la Asociación Ser Esmeralda, y es coordinador también de una red psicoespiritual que se llama Ser Red, a la que, bueno, pues hay muchas personas que acceden pues buscando cursos, terapias, conocer información relacionada con el crecimiento y el desarrollo personal. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y bien, estamos bastante bien. Me alegro mucho. Eso es de lo que se trata, de ir estando lo mejor que podamos día tras día. Bueno, pues voy a empezar por nuestra invitada de hoy, que como siempre a la invitada nueva siempre le dirigimos la primera pregunta, le dirijo en este caso yo, y me gustaría preguntarte, bueno, ya que te ocupas de mucho de los temas relacionados con la familia, ¿qué importancia crees que tienen para ti las elecciones? Las elecciones a nivel, primero de esto, ¿no? De cómo formar una familia, de con quién formarla, de hasta qué punto una persona es consciente a la hora de establecer ese proceso de crear una familia, de la responsabilidad que implica y si está o no preparado para ello. Buena pregunta. Pues una de las cosas que yo he podido observar y bajo mi experiencia es que la realidad es que esa elección tan consciente que tú estás preguntando no suele darse muy a menudo. Si creemos que es una elección consciente, porque de hecho, pues sí se miran cosas, sí que se miran, pues me llevo bien, quizá muchas más veces se hace hincapié en si compartimos gustos comunes, pero se hace muy poco consciente a un nivel un poquito más profundo, que yo diría que la decisión de entablar una familia o de generar o crear una familia con alguien parte
de lo más importante y básico, que son los valores personales, sobre todo de tener en cuenta los valores rectores de nuestra vida. Porque precisamente el tener en común valores rectores enfocan a que haya muchos menos conflictos en el futuro, se comparta un mapa del mundo más parecido y haya más acuerdos. Eso no garantiza, obviamente, que todo sea demasiado bonito, sino que habrá que trabajar luego esa relación. Pero a priori sí que centra un poco mejor el futuro. Y lo que sucede muchas veces es que el tema de valores no somos tan conscientes. Muchas veces diría la palabra que atinamos porque sí, porque el feeling nos lleva ahí, porque quizá tenemos una visión personal bastante revisada, pero no le ponemos quizá esa conciencia de decir, efectivamente comparte esta persona mis valores, me lo pregunto a mí misma y puedo responderme si comparte mis valores rectores. Yo creo que eso nos falta. Efectivamente, la toma de conciencia de valores es un aspecto fundamental, ¿no? Porque los valores van a condicionar la forma de ser y de estar, ¿no? Y nuestro deambular por la vida, ¿no? Son las creencias y los valores las que definen nuestra actuación, nuestro pensamiento primero y después nuestra actuación. Yo te preguntaría en este sentido, Luis, cuando tú ves una persona de las que participa en tus grupos que puede estar indecisa a la hora de cualquier decisión vital, decir, bueno, pues voy a tomar un nuevo trabajo o quiero no tener un hijo o alguna decisión trascendente, ¿no? Hay personas que lo consultan mucho, ¿no? Que hablan mucho con los demás, ¿no? Y otros, sin embargo, se someten a una introspección y lo reflexionan por sí mismos, ¿no? Pero ¿qué crees que sería, pues, no sé, la pauta fundamental que tú pudieras dar a la hora de que alguien tome una determinación? Bueno, pues para mí lo básico sería lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El ser capaz de unificar nuestro corazón con la mente para obtener esa decisión. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero mira, si me preguntas del tema de las decisiones, yo lo ligo muchísimo a la libertad y sobre todo a la conciencia. Yo creo que en un principio, si tenemos, podríamos decir, poca conciencia, lo que sentimos es que tenemos poca libertad de decisión. Entonces yo creo que hay un camino fundamental en cada uno de nosotros en ir tomando conciencia fundamentalmente de todas las oportunidades que aparecen en nuestra vida. Y eso lo que nos va a ir es ampliando nuestra toma de decisiones, ¿no? Porque si lo vemos eso como una especie de primero de conciencia, lo que podríamos ver es si tenemos poquita conciencia es como que las cosas son sí o no, y muchas veces son un punto entre medias que ande ahí entre el sí y el no, que muchas veces son el que tenemos que tomar y no vemos, ¿no? Entonces para mí lo importante en casi todas las decisiones es fundamentalmente conectar con nuestro corazón, conectar con nuestra mente, obviamente. Y otra cosa muy importante, que es sentirnos libres en el sentido de tener conciencia de qué tiene que ver de qué tenemos que aportar con esa decisión, ¿no? Yo creo que muchas veces creemos que estamos tomando una decisión y la decisión que estamos tomando es algo aprendido y que llevamos haciendo durante los últimos 40 años, ¿vale? Y sin embargo lo tomamos como una decisión que hemos tomado con toda el raciocinio del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como te comento, la toma de conciencia es para mí una de las cosas más importantes y por supuesto la conexión con el corazón y con nuestra razón. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Te preguntaría también, Susana, bueno, hay personas que son como muy afectables
fundamentalmente por la familia, ¿no? Que es el ámbito que tú más tocas, ¿no? Y a veces puede que una persona tome un camino por la presión de la familia. Y después se arrepienta mucho, ¿no? El otro día estaba con una amiga y me decía, no, es que yo quería hacer medicina, pero mi padre me dijo, no, tú vas a hacer aparejadores. Lo estoy recordando en este momento. Y la chica hizo aparejadores y después se arrepintió toda su vida, porque lo que quería era hacer medicina y bueno, ahora con 50 años pues se había matriculado a la universidad para volver a estudiar, ¿no? O sea que la familia tiene que ser alentadora de las capacidades personales, pero no impositiva, ¿no? Seguro que sí. El hecho de que la familia no solo sea impositiva de una manera tan directa, ¿no? Como es el caso que tú estás contando, y de ahí quiero rescatar lo que ha dicho Luis de la palabra libertad, no esa libertad de elegir, que esa libertad de elegir en este caso que tú comentas, ¿no? Bueno, pues hay una directriz muy obvia, expresada, pero incluso, fíjate que hay momentos en que esas directrices ni siquiera son expresadas y aún así siguen haciendo peso. Es decir, en una familia en la que a lo mejor todos han sido, como tú comentabas, o cosas así, abogados o médicos o alguna cosa, alguna profesión que habitualmente hay una cierta presión interna que viene sobrepuesta por el sistema familiar. Aquí hablaríamos mucho de las conexiones sistémicas y de los vínculos, ¿no? Todo ese peso que significa el ser leales, ¿no? Digamos, a mi sistema familiar, de alguna manera me lleva a estudiar algo que realmente no quiero. Y precisamente porque ahí lo que falta es esa toma de conciencia que estamos comentando. Ese sentarnos y preguntarnos, ¿es esto lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que tiene sentido para mí? ¿Tiene sentido para mí hacerlo? ¿Me motiva? ¿Realmente me mueve a hacer algo? O hacernos una serie de preguntas que nos hagan un poquito de introspección y buscar. Pero sobre todo tiene que haber algo muy importante ahí. Y yo creo que la palabra que va a continuación de la libertad de elegir es el permiso. Es decir, darnos permiso para dos cosas. Una, para hacer algo distinto a lo esperado en ese sentido, ¿no? Preguntarnos si yo me doy el permiso de hacer algo diferente a mi sistema. Y segundo, si además tengo el permiso de los demás. Y bueno, trabajar esa línea. Y por otro lado hay otro permiso importante. El permiso de equivocarme. De aún no eligiendo una serie de cosas, poder equivocarme en mi elección y aprender y rectificar. Porque todos sabemos que aprendemos por la experiencia. No hay otra manera realmente de aprender. Si todos hiciéramos siempre lo perfecto, realmente no estaríamos aprendiendo o tendríamos las respuestas escritas. Imagínate un examen en el que tienes las respuestas escritas. Pues lo puedes hacer muy bien, puedes sacar un sobresaliente, seguramente no hayas aprendido nada, a no ser que en un momento determinado hayas estudiado antes o ese examen ya lo hayas repetido. Pero imagínate cada vez que te equivocas, cuando nos equivocamos en algo, por lo general decimos, esto ya no me vuelve a pasar. Bueno, alguna vez que otra repetimos algún error, pero bueno, es que a veces necesitamos un par de pasadas para darnos cuenta de que teníamos que aprender esa lección. Pero en base a la experiencia, ya te digo, yo creo que hay que unir esas dos palabras, la libertad y el darse permiso. Yo te volvería a preguntar, Susana, es que yo creo que pasa a veces, por lo menos en mi experiencia alguna vez lo he comentado con amigos o con gente, ¿no? Que cuando hay padres muy brillantes en un ámbito, los hijos tienden a seguir la directriz familiar de la que tú hablabas, ¿no? Por ejemplo, en cantantes, o tenemos el caso de Julio Iglesias y de Enrique, ¿no? Pero vemos que después hay una enorme fricción, ¿no? No quieren cantar juntos, hay una especie de enfrentamiento. Y yo veo también que hay veces que, he visto, vamos, a lo largo de mi vida, que cuando ha habido un padre o una madre muy brillante en un ámbito profesional o social, los hijos tienden a estar como a la sombra y tienen como mucho miedo, ¿no? Tienen como, en cierto sentido, tienen miedo a actuar, tal vez porque temen el fracaso y temen la condena, o temen el que la gente piense que no tienen esa gran capacidad como tenía su padre o su madre. Bueno, aquí estaríamos hablando seguramente del nivel de expectativas que se tiene de uno mismo, y las expectativas cuando tienes un padre brillante o incluso, bueno, no tan brillante en el sentido de alguien tan conocido, ¿no? Sino simplemente porque tú consideras que lo hace extremadamente bien y que tú nunca vas a llegar a ese nivel, podría algún hijo pues suponer un nivel de expectativa tan alto
que a priori ya aunque lo haya hecho, incluso aunque haya seguido la misma línea, la misma profesión, no se sienta con esa fuerza, ¿no? Es importante trabajar, eso ya, fíjate que lo comentaba, yo creo que te he oído comentarlo alguna vez, ¿no? Esto de trabajar primero con los padres. O sea, yo cuando trabajo generalmente, cuando algún padre me comenta, bueno, es que mi hijo, pues, le pasa esto, le pasa aquello, intento preguntar al padre, porque los hijos normalmente no tienen, entre comillas, ¿no?, casi nada que no sea porque viene por nuestra forma de enfocarnos, por nuestro comportamiento. Hombre, no estoy hablando ya de hijos adultos, ¿no?, pero sí mientras estamos educando, sí mientras estamos en la crianza, ¿no? Todo eso que nosotros estamos, hay veces que yo tenía una vez una persona que me decía, mi hijo es que no para, no está quieto, y yo la veía a ella y decía, ¿te extraña? Es decir, una madre muy, muy nerviosa, no nerviosa necesariamente como enfermizo, sino simplemente alguien muy activo, con mucha energía, que se movía para todos lados, que hacía 20.000 cosas diferentes. Pues claro, el niño intentaba hacer 20.000 más, lo que pasa que su nivel de atención, pues al ser más pequeño, era distinto, y a lo mejor no conseguía esos resultados, y parecía que es que estaba un poquito, pues, nervioso y descontrolado, cuando en realidad lo que intentaba era emular lo que está aprendiendo. Los niños aprenden por emulación, por copia, tal cual hacemos nosotros. Ahora, eso sí, una vez que los padres tenemos la capacidad de decir, bueno, de darles la libertad, igual que hablábamos antes de tomarnos la libertad, tiene que ser un paso, digamos, una relación de dos, ¿no? De decir, bueno, yo me tomo por un lado la libertad, pero qué bueno que tú también me des la libertad de equivocarme, de irlo haciendo, a lo mejor no tan bien, porque evidentemente para que un padre haya llegado a esa brillantez, seguramente han pasado una serie de años y una serie de, lo que hablábamos antes, de equivocaciones. En cuyo caso, habría que comparar quizá cuando el hijo vuelva a tener esos 40 años, o esos 50, o esos 60, cosa que será difícil. Siempre el otro habrá aprendido más porque lleva más tiempo en este mundo. Efectivamente. ¿Sí? ¿Contesta eso lo que me podrías preguntar? Sí, de manera muy clara. Luis, existe también, cuando hablamos de elecciones, el clásico planteamiento, yo diría que 3 planteamientos, ¿no? De un lado, lo que decía el famoso psiquiatra y también psicólogo, bueno, y estudioso de la mente a unos niveles tremendamente profundos, como era Carl Gustav Jung, que decía que la libertad consiste en hacer alegremente lo que debo hacer, ¿no? O sea, vinculaba la libertad al cumplimiento del deber. Por un lado está eso, ¿no? Y por otro lado está el tema de decir, no, yo es que voy a hacer aquello que más me gusta hacer. Los trabajos o las elecciones en base a la vocación. Pero también habría otro elemento, que sería las elecciones en base a las cualidades. O sea, yo soy muy bueno en esto, y aunque no me guste especialmente, pero lo hago porque voy a obtener el éxito, ¿no? Entonces, te plantearía esas tres cartas, a ver cómo las puedes jugar. Bueno, yo diría que, como te decía antes, seguramente la respuesta debe estar entre las tres. En el medio de las tres debe de estar la verdadera, ¿no? Yo, fíjate, ahí te entraría un poquito, si me dejas darle una vuelta más de tuerca, a un paso que para mí es importante y que a lo mejor es trascendente y no son para las decisiones normales del día a día, pero que muchas veces cuando la gente se acerca a nosotros, algo de eso hay detrás, ¿no? Y es el concepto que muchas veces hablamos que podríamos definir como misión de vida, ¿no? O aquello que yo he venido a hacer o lo que tengo que hacer, ¿no? Fíjate que en ese caso estás uniendo ya el deber con todas aquellas características que tú tienes, porque seguramente todas las características que tú tienes vienen para cumplir esa, entre comillas, misión. Con lo cual ahí es como una especie de cerrar el círculo, ¿no? Es como intentar encontrar ese motivo, o darme, tampoco tenemos que encontrar, a lo mejor me lo tengo que dar yo solo, darme ese motivo, ese sentido a mi vida. Y en ese momento que das sentido a tu vida en esa dirección, todo esto que tú me dices se conjuga, ¿no? Se conjuga tu trabajo, tu deber, se conjugan tus talentos y se conjuga lo que a ti te apetece hacer. Entonces yo creo que fundamentalmente ese es un trabajo de introspección, y volvemos a la palabra de antes, ¿no? Es un trabajo interesantísimo de consciencia, el ser nosotros muy conscientes de
primero si nos queremos dar este aspecto a nuestra vida, ¿no? Como quieras llamarlo, o por no ponerle un nombre así tan grandilocuente de misión de vida, pero a lo mejor sí de dirección de vida en un momento determinado, ¿no? Y lo que sí me doy cuenta es que muchas veces la gente, todos sus talentos, todos lo que a ellos le apetecería hacer, y muchas veces cuando lo convierten en un trabajo se convierte en su deber, en aquello que tienen que hacer en ese momento, ¿no? Entonces, un poquito ahí yo creo que conjuga todo. Mira, te comento una anécdota que no sé si la he contado alguna vez, porque tiene que ver con esto que me preguntas, ¿no? En una de las marchas de senderismo que hicimos, pues una señora se me acercó y pues nada, me estuvo contando un poquito su vida, ¿no? Y pues me contaba sus experiencias, lo que le había pasado a su hijo, el momento que estaba pasando en el trabajo, etcétera, ¿no? Me fue contando cosas de su vida, ¿no? Y claro, llegamos ya arriba y en ese momento la señora, después de contarme todo esto, me dice, ¿y tú qué crees que debo hacer? Y claro, a mí cuando me piden consejo ya me pongo muy nervioso, pero bueno, le dije, digo, ¿y por qué no te dedicas a tocar el piano? Y la señora se queda toda silenciosa y dice, ¿por qué sabes que me gusta tocar el piano? Y es una cosa que estoy pensando hacer. Digo, porque te llevo escuchando 1 hora, no por otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces es cierto que nosotros mismos tenemos la respuesta ahí, tenemos esa dirección ahí, pero tenemos tantos prejuicios, tantas cosas alrededor, y no nos escuchamos a nosotros, ¿no? Por eso también, hablabas antes de herramienta, es muy, muy importante la herramienta de automirarse, mirarse hacia adentro. También es importante, yo creo, muchas veces el escuchar una visión externa, porque muchas veces simplemente lo emotivo que ponemos en las decisiones que tomamos no nos hacen ver realmente aquella decisión que tenemos que tomar, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese jugar de muchos palos, de muchos de lo que debemos hacer, de lo que tenemos que hacer, como digo yo muchas veces, y de lo que queremos hacer, ahí en ese juego de esas tres cosas seguramente hay una respuesta que cubre todos esos aspectos, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo que nos limita en cierta medida son nuestros prejuicios, nuestros ruidos, las presiones externas, esa serie de cosas. Y respecto a esto, un poco cogiéndolo lateralmente lo que decía, ¿no? Susana, respecto al aspecto de los miedos. O sea, ¿qué papel juegan los miedos en las elecciones? Cuando una persona tiene que tomar una decisión, la presión del miedo puede llevarle a un camino que, bueno, por la contaminación emocional o por estar embargado por la emoción, a lo mejor no es el que hubiera querido, ¿no? Esto lo hemos visto también mucho en las mujeres tiempo atrás, ahora ya mucho menos, ¿no? Pero tiempo atrás, cuando había matrimonios que, bueno, pues era por necesidad o por tener un rol social o por solucionarse la vida de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues los hombres también, pues relacionados con su profesión, su trabajo, ocurría esto mucho, ¿no? Bueno, los miedos son tan de nosotros, tan del ser humano. Lo que sí es cierto es que muchas de esas decisiones, como bien dices, yo diría que todas tienen un proceso de ese momento de miedo, ¿no? El problema es que el miedo lo convertimos en pánico, ¿no? Pero yo creo que el miedo está ahí. La diferencia está en conocerlo y sobre todo en llegar al punto de trascenderlo. ¿Qué miedos? Bueno, el miedo está por detrás y luego sería ¿miedo a qué? ¿Qué hay detrás? Una necesidad de ser queridos, de ser aceptados, una necesidad de logro, porque lo que realmente tengo miedo es a mi capacidad, lo que tengo miedo es a mi familia, ¿no? A lo que te decía, a que sea aceptado o que mi familia acepte esto. Es preguntarse, ¿no? De dónde procede ese miedo. El miedo en sí mismo va a estar, pero si no sabemos de dónde procede, si no seguimos con este método, ¿no? de autoconciencia, de revisarnos un poco internamente y no sabemos de qué viene, difícilmente podemos encontrar de qué hilo tirar. El miedo es algo como que nos puede encerrar, ¿no? Es como una nebulosa negra, ¿no? que parece que a veces nos traga. Y yo creo que lo importante es determinar, ¿no? Empezar a separarla, ¿no? Eso, si lo digo así como siguiendo la metáfora, ¿no? Esa nebulosa negra, empezar a
a distinguir como si fuera una nube, ¿no? Ir haciendo trocitos más pequeños y ver que aquello, bueno, pues tiene algo detrás, ¿no? ¿Cuál es el hilo del que tengo que tocar? ¿Con quién tengo que hablar? No tanto, sino con qué área, ¿no? Mía tengo que hablar. Es decir, si realmente tengo miedo a las capacidades, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta siguiente es ¿qué capacidades tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Un poco hablando de lo que hablábamos, de lo que comentaba, ¿no? Del talento. ¿Dónde tienes fuerza? ¿Dónde necesitas todavía ayuda para seguir ese camino? ¿Qué es lo que te falta? Que las capacidades se pueden adquirir y se pueden aprender. Si es miedo a que no me acepten, que no te acepten, ¿en qué sentido? Porque estás creando algo nuevo, porque te estás saliendo un poco de los cánones establecidos, que es por donde ibas, ¿no, Antonio? Un poco te salías un poco antes de, siendo mujer, ¿no? De algunas, digamos, ideas preconcebidas y los prejuicios que comentabais antes, y ya, pues a lo mejor había un miedo mayor. Hay que experimentar, ¿no? Un nivel de valor más amplio, es decir, hace falta un poco de trabajo ahí. ¿Con qué? Bueno, pues por eso en mi labor, yo cuando me encuentro con gente no me dice, y me preguntan bien, el miedo que hay detrás, siempre decimos es muchas veces más lo que parece que lo que es. A veces cuando alguien ha venido con miedo, si hemos trabajado y luego ha traspasado, ¿no? Y ha conseguido a lo mejor pues sacar adelante un proyecto de trabajo que no esperaba, y le preguntas después, dice, pues realmente es que ha pasado casi nada de lo que yo pensaba que me asustaba. Y las pocas cosas que han pasado he sido capaz de manejarlas, ¿no? A lo mejor yo me acuerdo de una chica una vez, más que su miedo, que era más basado en las creencias, obviamente, en las creencias limitantes, tenía la creencia de tener un nivel académico muy bajo para montar una formación que nada tenía que ver con lo que había trabajado. De hecho, si no era que era un tema nuevo en el que se estaba metiendo, de hecho tenía que ver con el tema de la ayuda a las mujeres embarazadas y a la crianza, quería trabajar yoga para niños. Bueno, el caso es que acabó en una de las universidades dando un curso y al principio pensaba que aquello no era para ella y que de hecho su creencia era que quizá era un poco tonta para llegar hasta ese nivel. O sea, su miedo era ese. Miedo es que no tengo mi capacidad, y al final sí podía, y de hecho lo hizo. Y efectivamente, como yo digo en algunos de los cursos que doy también, y es un dato sacado de por ahí, no recuerdo de dónde, el 80% de los miedos y las preocupaciones nunca ocurren, ¿no? Uh-huh. Las tenemos en la cabeza, pero son una especie de fantasmas que nos limitan y que nos atenazan, ¿no? Hay un análisis que se hace en empresa, Luis, tú que estás metido también en temas empresariales, trabajas en una empresa importante, que es el famoso análisis DAFO, ¿no? Que habla de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Es un análisis como muy sencillo, en el que uno en una hoja pues puede hacerse una idea bastante clara de lo que puede esperar de una situación, ¿no? Cuáles son las debilidades de esa situación o de ese proyecto, cuáles son las amenazas que están surgiendo, cuáles son las fortalezas que uno tiene o que tiene el grupo o quien sea, y cuáles son las oportunidades que se están presentando, ¿no? ¿Tú crees que eso sería aplicable a la vida de cualquier persona, a la parte de que se haga en el ámbito empresarial? Te digo una cosa que nos ocurrió en un curso cuando pusimos eso mismo que estás comentando, ¿no? Que la capacidad de la mente de convertirse en sinónimos de debilidades es increíble. Ponían una lista de debilidades inmensa y al final solo era una, pero es que no veas cómo eran capaces de sacar sinónimos, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, eso en ese caso lo que nos sirvió es para por lo menos hablar con la gente y decir, bueno, ahí lo estás poniendo muchas veces y claro, si ves ese cuadro, pensaríamos que tienes demasiadas debilidades para enfrentarte a esto, pero lo que veo detrás de ello es que solo hay una debilidad y que la tienes muy arraigada y has trabajado muy bien el diccionario para conseguir sinónimos de esa debilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es una buena manera de trabajar.
¿vale? Y lo podemos llevar al aspecto personal, pero en ese aspecto personal hay que hacer, por ejemplo, esta labor que te digo, ¿no? Es decir, muchas veces reorganizar todas esas ideas que surgen en un DAFO para ver realmente las que se están repitiendo y las que nos tienen muy asustados, ¿no? En cierta medida. Fíjate, si me dejas poner un ejemplo personal, que yo creo que, como digo siempre, yo creo que son los mejores que me sé, porque como me han pasado a mí, fíjate, un ejemplo personal, hubo un momento determinado de mi vida que bueno, se me surgía una oportunidad, que era irme allí a Bolivia con los chamanes y tal, pero implicaba, bueno, pues irme bastante tiempo para aprender con ellos y por tanto tener que dejar mi trabajo, mi pareja, mi casa, todo. Y había que tomar la decisión. Y fíjate, yo recuerdo aquella época como que había montones de cosas que me decían que no. Pues eso, ¿cómo voy a dejar mi trabajo con el puestazo que tienes, con el sueldo que tienes, con lo bien considerado que estás? ¿Cómo vas a dejar a tu pareja? ¿Te vas a ir para allá? ¿Qué vas a hacer con la casa? ¿Cómo la vas a terminar de pagar? ¿Sabes? Montones de cosas que de repente te trasladaban en cierta medida el no. Y llega ese momento de lucidez que tenemos todos, ¿no? Que me senté conmigo mismo y dije, a ver, Luis, céntrate. Vamos a ver qué pasa. ¿Tienes problemas de dinero? No. ¿En tu trabajo ya lo has dicho que te vas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Y sabes lo que realmente me daba miedo? El decírselo a mis padres. Qué curioso. ¿Sabes? Eso es lo que me aterraba. Me dejaba parado. Y sin embargo podía haber hecho todos los demás pasos del mundo y ese sin embargo no era capaz de darlo, ¿no? Era como aquel ancla que me tenía, ¿no? Yo me podía buscar millones de justificantes, ¿vale? Pero sin embargo todo lo solucionaba rápidamente y había uno que no era capaz de entrar en él, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces esa raíz, ese miedo que comentaba antes Susana, es muchas veces el que tenemos que enfrentar en ese instante, ¿no? Es decir, realmente todo lo demás creo que se puede superar, pero hay una raíz ahí que es la que me cuesta, es la que no soy capaz de superar o de dar el salto, ¿no? Entonces yo creo que ahí fundamentalmente cuando trabajamos, que bueno, ya no lo trabajamos obviamente como DAFO, pero sí como rondas de preguntas o círculos, lo que sí al final sacamos es intentar buscar ese punto en común, que realmente ahí está una de las raíces que lo que hacen muchas veces es paralizarnos, y otra de muchas veces que lo que sacan es nosotros lo llamamos brillo personal, ¿no? Ese brillo que nosotros tenemos y que muchas veces no lo sacamos porque le damos por obvio, ¿vale? Pero muchas veces es muy 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 importante. Susana, es que por lo que estáis hablando estoy pensando un poco y reflexionando al mismo tiempo, ¿no? Y es como si pensara, vamos, que me da por pensar que lo que tenemos los seres humanos, por contagio de unos con otros, por la presión mediática, por la cultura, es como un miedo a la vida y una falta de confianza en uno mismo, ¿no? A la hora de emprender caminos, ¿no? Y a lo mejor las elecciones que tomamos están muy mediatizadas por eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, sabes una cosa, Antonio, que muchas veces lo que nos pasa es que no hemos generado, cuando dices esa falta de estima o esa falta de creencia en nosotros mismos, tiene que ver con el momento en el que hemos generado un criterio personal. De hecho, la diferencia sería si hemos creado realmente un criterio personal o hemos seguido el criterio de otros. Y eso es algo que sí que trabajo, ¿no? Con los padres. El hecho de dejar y de ayudar a los hijos a generar su propio criterio. No a trasladarles nuestro criterio. Nosotros les trasladamos nuestros valores, que son importantes, son el motor, ¿no? Y son mucho más profundos. Ahora bien, el criterio personal a través de esos valores lo tienen que generar ellos. Cada uno tiene que generar su propio criterio para ser de lo que hablábamos antes de la experiencia. Y yo casi siempre esto lo cuento como una asociación, ¿no? de ideas. Empezábamos, mira, acuérdate cuando nos dejamos al principio hablábamos de la libertad de elegir, y que hablaba yo de esa experiencia. Pero claro, la libertad nos implica tener responsabilidad, esa habilidad para responder. Es decir, vamos a responsabilizarnos de una determinada situación, de una determinada elección, y esa responsabilidad lleva me voy a comprometer con eso que estoy eligiendo, y comprometerme, voy a hacer esas acciones,
O sea, ese compromiso es, esto sugiere esto, esto y esto, y necesita unas acciones. Y además aceptar unas consecuencias, que pueden ir en un camino o ir en otro. Y todo eso significa ir creando ese criterio. Es decir, dejar elegir, por ejemplo, a los hijos. Evidentemente vamos eligiendo en qué contexto y de qué manera. Quizá hay momentos en los que hay elecciones en las que no podemos darles esa potestad, ¿no? Pero ir eligiendo poco a poco, dentro de la edad que cada uno tiene y de cada momento, ir dejándoles, por ejemplo, elegir. Y elegir significa dejarles que se equivoquen y además dejarles que asuman las consecuencias de lo que han hecho. Si las consecuencias las toma el padre o si las elecciones se las dan hechas los padres, no generamos ese criterio. Y eso, al cabo de los años, supone que alguien no crea que lo que está decidiendo o está pensando está correcto, no cree en sí mismo, porque el criterio es el de otra persona. Y a lo mejor en ese momento esa persona ni está disponible y obviamente a lo mejor con 30 o 40 años ya no es el momento de preguntar, que a veces se hace, que es lo que tú decías antes. A veces preguntamos a alguien para ver si corrobora nuestro criterio, porque no estamos seguros que nuestro criterio nos asienta, ¿no? Lo tengamos asentado para decidir, voy por este camino o voy por aquel. Un poco siguiendo lo que decía antes Luis, ¿no? En mi experiencia personal, cuando yo decidí dejar también una gran empresa hace años, bueno, el criterio era claramente que sí, que a lo mejor podían decir de mí que estaba un poquito loca por lo mismo, por dejar un puesto, no sé si puestazo, pero sí por lo menos algo bastante, lo que entonces entendía por algo bastante estable, aunque no siempre se demuestra que eso no siempre es verdad. Y tomara la decisión de perseguir, ¿no? la idea de hacer otra cosa diferente, algo que dentro de los criterios de los demás, pues obviamente ni estaba ese título universitario en ese momento que todos otros esperaban, ni estaba a lo mejor el beneficio económico a priori a corto plazo que otros esperaban. Es decir, ese era el criterio de otras personas. Mi criterio era hacer algo que me hacía feliz, hacer algo que tenía que ver con acercarme a uno de mis valores, que era la familia, hacer algo por y para mi hijo, no ya desde el cuidado per se como una madre, sino aprendiendo otro tipo de cosas y además poder ayudar a otros en esa misma línea. Es decir, el criterio tenía que ser mío y elegir la elección, independientemente de que por el camino, cuando he elegido líneas dentro de todo eso, claro que me he equivocado, o no tanto que me he equivocado, no han sido me han llevado a todo el camino, porque tampoco es equivocación, sino la pregunta es, ¿me han llevado al camino que quería? Pues algunas al principio no, me llevaban muy dispersa. Fui afinando el camino para llegar poco a poco a lo que quería. Efectivamente. Otro aspecto también de estos miedos de los que hablamos, ¿no? De estas desconfianzas, es la desconfianza hacia los demás. Y ahí Luis, que trabaja con grupos, pues también lo verá, ¿no? Personas muy tímidas inicialmente, que puede ser un problema de autoestima, pero también puede ser o una falta de experiencia, ¿no? O de habilidades sociales, pero también puede ser una desconfianza, ¿no? Y hay veces que la relación con los demás no somos conscientes de que nos estamos encontrando lo mismo que nosotros le estamos poniendo, ¿no? ¿Crees, Luis? Sí. Yo ahí, en ese caso te diría fundamentalmente en el tema de grupos, hay una parte que yo creo es muy interesante, que es al final el ruido que tenemos en la cabeza en el sentir de lo que van a pensar los demás de mí, ¿no? Entonces la verdad es que ahí nos paralizamos, nos paramos y bueno, normalmente nosotros lo que intentamos es que todo el mundo intente expresarse. Y para ello, pues muchas veces lo conseguimos o apagando la luz o estando en sitios oscuros, ¿vale? Es decir, conseguir que no te sientas observado, ¿no? Que muchas veces es un poco lo que nos puede paralizar de los demás, ¿no? Fundamentalmente también porque te sientes juzgado. Entonces, bueno, ahí ya te digo, la idea siempre con la que trabajamos es intentar pues obviamente que no se sientan juzgados, pues eso, ¿qué te molesta? ¿Que te vean? Pues no importa, apagamos la luz. ¿Qué te pasa? ¿Que no sé qué? Pues venga, vamos a jugar a la pelota, ¿vale? Es decir, siempre intentar buscar un sitio o un lugar o una actividad en el cual en un momento determinado la gente se sienta cómoda y pueda romper esa barrera, ¿no? Yo creo que lo bueno o lo malo que tienen hacer los talleres que hacemos es que
la gente lo bonito que tiene es que se libera de muchas de sus limitaciones y de creencias que tenía, ¿no? Y para mí lo importante, que es otra cosa muy interesante, es que se lo lleven a casa, ¿vale? Que se lo lleven a su vida diaria. ¿Por qué? Porque muchas veces se convierte en que quieren hacer el taller porque allí se sienten bien y sin embargo luego no lo aplican en su vida. Y bueno, ahí tenemos que volver a hacer otra especie de trabajo para que todos esos prejuicios que han eliminado a lo largo del taller se los lleven también a su vida diaria, que realmente es lo que interesa, ¿vale? No, oye, es que llego aquí, sois todos tan majos y me lo paso tan bien y soy yo. No. Aquí es bien, pero también en tu vida diaria, ¿no? Antes hemos hablado un poco de las consecuencias, ha hablado tú, Susana, de las consecuencias de la frustración o de las elecciones en general, no de la frustración específicamente. Pero es para ver qué opinas tú, ¿no? Hace poco veía también a un médico, también psiquiatra creo, ¿no? Que decía que se estaba tratando de forma farmacológica la frustración y el dolor de la falta de éxito o de la falta de logro, ¿no? Y que eso de alguna forma pues entre digamos la dosis que ya la sociedad tiene a su disposición a través del tabaco, a través del alcohol o a través de drogas más o menos duras, pero producen una mitigación del síntoma, pero a largo plazo probablemente sea peor, ¿no? Y es unido a la medicación oficial, que en algunos casos, no lo voy a criticar desde aquí, ¿no? Pero dentro de la medicina alopática, que condicione un poco pues que la persona se recupere. Pero yo te preguntaría, ¿no hay sistema alternativo ante una consecuencia que uno juzga como negativa de una situación? Pues bueno, claro, el tema, lo que tú estás comentando preocupa a mucha gente, ¿no? Por lo menos a algunos de nosotros nos preocupa el hecho de utilizar de forma insistente medicaciones para solucionar ciertos acontecimientos o ciertos momentos, diríamos, de alta carga emocional. Pero claro, no dejan de ser soluciones remediativas, que no transformadoras. Y por eso pasa un cierto tiempo y ya no tienen solución, ¿no? Porque la situación ha cambiado. Cuando tú te transformas realmente desde dentro, las situaciones similares puedes también volverlas a afrontar, ¿no? Desde luego es preocupante para mí, por lo menos personalmente. Te diría una pequeña anécdota que yo siempre le contaba a mi hijo desde muy pequeño, y recuerda, ¿no?, cuando salía en la televisión, y bueno, ya te digo que esto es mi opinión personal, ¿no?, y como yo lo enfoco, y es que cuando salía ese típico anuncio de si vas así pues sacaba varias personas, ¿no?, con mucha actividad durante el día, y si tal y tal, y entonces si al final del día te duele la cabeza, pues te tomas una aspirina, que es muy efectiva, es muy válida y muy necesaria en algunas circunstancias. Y yo a veces le decía a mi hijo, y era bien pequeño, le decía, mira, en esos casos, igual si te vas a casa, descansas un rato y duermes, se te pasa y no necesitas la aspirina. Es decir, si hay alternativas, claro que las hay en algunas situaciones, en otras probablemente no. Esto no quiere decir que ni mucho menos la medicación, o ya sea de un tipo o de otro, ya sea química o incluso natural, el tomar unas alternativas u otras, el tomar algo físicamente para solucionar un momento puede ser útil. La cuestión es que puede ser útil incluso en un momento determinado, concreto en el tiempo. Ahora bien, ¿realmente eso nos va a ayudar a transformar lo que yo sé afrontar en esta situación? Incluso en el que está medicado, ¿no? Igual que estar medicado, sería cuestión de darle habilidades, ¿no? Proporcionar habilidades, aprender, o dárselas porque está en un contexto en el que está haciendo un tratamiento, o bien porque las quiere adquirir, ayudarle a hacer toma de conciencia y decir, me faltan habilidades para gestionar esto. Imagínate incluso solamente hasta el caso, ¿no? Yo conozco un caso de alguien cercano
de la muerte que estamos hablando de algo dramático, ¿no? De la muerte de un hijo. Yo nunca he querido imaginarme, ¿no? Que se puede sentir, aunque como madre puedo entender que es algo que nos cuesta, ¿no? Quizá la mayor parte de la gente lo que dice es que casi eso va contra natura, pero no, existe, está ahí y es. Hay personas que necesitan llegar a medicarse durante tiempo para poder establecer un mínimo, para tener un mínimo de estabilidad, para empezar a trabajar la parte más emocional. Y hay personas que desde el principio simplemente entran en un trabajo emocional profundo de autoconciencia y lo superan de una manera más rápida. Yo creo que ambas cosas deben de ser de ayuda, pero siempre limitando nuestra química. Al fin y al cabo, la química es algo que viene externo a nosotros y podemos solucionarlo nosotros mismos si nuestra propia forma de generar pues esos elementos hormonales, esos química que tenemos que tener en el cerebro para estar mejor, ¿no? La serotonina, si la podemos generar de forma automática, incluso con una sesión de risa, que mejor que tenernos que tomar una pastilla. Habrá momentos en que sea necesario, pero yo creo que sería una cuestión de combinar ambas y a ser posible para intentar utilizar lo externo lo menos veces posibles que sea. Muy bien. Pues hemos llegado al tiempo final que tenemos disponible para este programa, lamentablemente, porque está muy interesante. Habéis, sobre todo vosotros, comentado cosas que yo creo que son dar pistas y herramientas para que nuestros oyentes puedan tener una referencia y bueno, y ahora llega el momento de dar los datos de contacto de cada uno para que cada cual que oye este programa, cada oyente pues pueda tener la posibilidad de contactar con cada uno de los intervinientes en este programa. Susana García tiene la web coachingatualcance.com y le pueden escribir también a susana@coachingatualcance.com para cualquier consulta o por cualquier apreciación relacionada con lo que se ha hecho en este programa o cualquier aspecto profesional o personal. Ella le responderá como lo vea oportuno. Muchas gracias, Susana, por tu presencia en nuestro programa de hoy. Un placer compartir. Y Luis Martín, que tiene dos web, SERRED, que es la red de tertulia, de reunión psicoespiritual, de la que agrupa a muchas personas interesadas en el desarrollo y en el progreso, y la asociación, la web de serred.com, y la asociación que es www.seresmeralda.com, y le pueden escribir a info@serred.com. Muchas gracias, Luis, por tu presencia en nuestro programa un día más. Un abrazo. Un abrazo. Y me despido de ustedes diciéndoles que la elección, el famoso cruce de caminos, ¿no?, en el que vamos por un camino y de pronto hay una bifurcación, vamos hacia un lado o hacia otro, requiere un análisis, a veces la intuición nos ayuda, ¿no? Hay veces que la intuición es esa ventanita que se nos abre en la mente, que nos hace ver claramente por dónde tenemos que ir. Y otras veces pues tenemos que tomar información, buscarla, analizarlos tanto nosotros mismos, como han dicho los dos intervinientes de hoy, como las circunstancias de hacia dónde vamos. Es conocer nuestro potencial y conocer las posibilidades que nos podemos encontrar. La toma de la elección en última instancia va a ser más consciente, va a ser más lúcida si tenemos la información adecuada. Y sin más, les deseo pues toda serie de aventuras y les envío un fuerte abrazo.